¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Vamos de inmediato con los titulares. En Viña del Mar continúan las labores de remoción de escombros y de reconstrucción tras el incendio que arrasó con 280 viviendas, según datos del gobierno. El Ministerio de Desarrollo Social anunció que el bono de reconstrucción para los damnificados será de 1.500.000 pesos. La Corte Suprema confirmó que no va a abrir un nuevo concurso para fiscal nacional y que mañana va a dar a conocer la nueva quina de candidatos. Esta es la tercera vez que el presidente Gabriel Boric debe designar a un nuevo postulante tras el rechazo del Senado de Marta Herrera y José Morales. Por decisión unánime, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto de reforma que habilita el nuevo proceso constitucional. Este miércoles debería comenzar la discusión en particular de la iniciativa. Y en Estados Unidos, al menos 47 muertos, producto de las bajas temperaturas que están dejando además la tormenta Elliott durante su paso por Norteamérica. El fenómeno ha generado fuertes nevadas, vientos huracanados y temperaturas bajo cero. Todo eso y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. A primera hora de mañana, la Corte Suprema va a definir el nuevo nombre que se integrará a la quina de candidatos a fiscal nacional. Esto luego de que el máximo tribunal descartara un nuevo concurso, una posibilidad que se había sondeado de parte del presidente Boric con el líder del máximo tribunal. La nota es de Estefanía Bustamante. Su llamado no surtió efecto en la Corte Suprema, que decidió completar la quina de candidatos a fiscal nacional. Completar la cinquena para el nombramiento del fiscal nacional. Eso es todo. Muchas gracias. Breve comunicado para descartar la posibilidad que había sondeado el presidente con el líder del máximo tribunal, convocar a un nuevo concurso, desechando así a los 4 candidatos que fueron elegidos por la Suprema para integrar la quina. No quiero calificar ni imprudencia ni una situación que tenga una característica distinta. Solamente quiero manifestar que aquí estamos en presencia de un tema que urge resolverlo. Es complicado que lo haga el presidente personalmente, porque él se expone a que la Corte Suprema haga algo distinto. Y creo que no es bueno exponer al presidente a ese tipo de situaciones después de que ha enviado 2 nombres que han sido rechazados. En el oficialismo, en cambio, lo ven como un acto de liderazgo, donde las y los senadores deben estar a la altura. Una forma de respaldar el llamado a la responsabilidad que hizo Boric al Senado tras 2 nominaciones fallidas. Creo que acá el Senado, lo he dicho otras veces, está quedando muy mal parado. Hay una contradicción, hay un doble estándar y creo yo muchas veces hay intereses mezquinos, gallitos, pelea chica, que hacen que llevemos más de 80 días en que la Fiscalía Nacional no tenga el liderazgo que corresponde. Liderazgo que saldrá del listado que este martes completará la Corte Suprema, que acortó el plazo de 10 días que por ley le correspondía. ¿Tiene un nombre o va a esperar que se complete nuevamente? No, nosotros obviamente tenemos que esperar que se complete la quina para saber los nombres que están incorporados en este nuevo proceso. El nuevo nombre se sumará a Ángel Valencia, Carlos Palma, Nayalet Mancilla y el fiscal nacional subrogante, Juan Agustín Meléndez. Pareciera que la Corte Suprema va a insistir en su modalidad de proponer nombres para fiscal nacional. O sea, va a reemplazar el nombre fallido y le va a volver a enviar la misma quina prácticamente al presidente de la República. Es la Corte Suprema la que tiene que decidir cómo continúa el proceso y me parece que los poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no deben inmiscuirse a mitad del proceso. En tanto, la Suprema deberá elegir entre los postulantes que siguen fuera de la quina, 7 en vez de 9. Esto tras la renuncia del abogado Cristian Vargas, quien a través de una carta al máximo tribunal apuntó a la falta de transparencia en el proceso, salida que se suma a la de la abogada Karina Fernández. Que yo he denunciado es la existencia de ciertos operadores políticos que han tomado un rol activo que me parece que no corresponde, y también en particular las acciones del propio Senado y tratar de representar sus intereses políticos. En este momento llamar a un nuevo proceso parecería lo correcto. Un debate al que también se han sumado algunos ministros de la Corte, partidarios de que se les quite participación en el nombramiento del fiscal nacional, aunque al interior del tribunal hay divisiones. Ese es un problema del Congreso. Yo creo que no nos corresponde como Corte Suprema emitir ese tipo de opiniones. Vamos a estudiar y referirnos al respecto cuando termine y se cierre este proceso de manera definitiva, porque creemos que de lo contrario puede contaminar el debate. El cuidado de la moneda, que en 2 ocasiones no ha podido conseguir los votos necesarios para
para aprobar a su candidato, el que será elegido otra vez por el presidente Boric a partir de la quina que complete la Corte Suprema. Bueno, y la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general la reforma que habilita un nuevo proceso constituyente. Vamos a tomar contacto con Josefina Lafuente para conocer los detalles. Josefina, porque vienen hartos pasos más. Por ejemplo, la presentación de indicaciones hasta mañana, creo, a mediodía. Sí, tal cual. Mónica, ¿cómo está? Muy buenas noches. A las 12 se vence el plazo para presentar indicaciones. Hoy se votó en general la idea de legislar y se aprobó de manera unánime en la Comisión de Constitución del Senado. Inicialmente se pensaba que este acuerdo constituyente iba a entrar por la Cámara de Diputadas y de Diputados, pero se ha elegido el Senado para ingresar y la Comisión de Constitución va a sesionar toda esta semana con el objetivo de despachar desde la Comisión a la Sala del Senado este proyecto en los próximos días, y lo que quieren quienes firmaron este acuerdo constituyente es que la próxima semana, el día martes ya, ojalá se pueda votar esto en la Sala del Senado. Hay indicaciones que se van a presentar por parte de quienes firmaron el acuerdo, pero dicen que no van a ser para modificar el fondo de este consenso, sino que más bien cosas de forma, precisiones, llenar algunos vacíos, y no tiene que ver con las partes sustanciales de este documento al que llegaron de acuerdo hace algunos días. Pero también hay algunos partidos políticos que van a presentar indicaciones para modificar lo sustancial, como por ejemplo el Partido Republicano, que anunció un paquete de indicaciones, más de 13, dijo el senador Rojo Edwards. Una de las indicaciones incluye, por ejemplo, establecer un plebiscito de entrada. También se quieren hacer algunas precisiones por parte de los partidos de gobierno y de Chile Vamos respecto a algunas cosas que quedaron un poco enredadas, y algunos hacen referencia a la redacción respecto de paridad. Escuchemos lo que dijeron desde el Partido Republicano y también desde el oficialismo respecto a estas indicaciones que se pueden presentar hasta el día de mañana para luego votarse en comisión el día miércoles. Yo lamento que se haya aprobado el día de hoy prácticamente sin discusión este proyecto de reforma constitucional. Tuvimos solamente la posibilidad de escuchar 2 exposiciones. Se limitó en la invitación del resto de expositores que podrían habernos iluminado respecto a este proceso. Y lamentablemente se ve poca disposición de parte de las fuerzas que firmaron el acuerdo por tratar de mejorarlo y en particular incluir reformas democratizadoras que permitan eliminar los sesgos autoritarios. Probablemente van a quedar errores y problemáticas como por ejemplo todo el mecanismo que implica la paridad de salida, que está muy poco claro. Se sigue cumpliendo el acuerdo político amplio de todas las fuerzas políticas de poder avanzar a un proceso constituyente en forma con esta reforma constitucional. Respecto a la posibilidad de presentar indicaciones, vamos a trabajarlas de consenso. Acá lo importante es poder respetar el acuerdo y en eso hay que honrar la palabra. Ahora, en este proceso se supone que no solo en distintas instancias van a tratar de proponer indicaciones a algunos sectores, como tú decías, que están dentro del marco del acuerdo, pero otros que no, como el caso de republicanos, y que en una y en otra instancia las van a tratar después de reponer, o sea, las que les rechacen, porque conversábamos con algunas personas con las que reporteamos, y dicen, bueno, presentan algunas que están en contra y se van a caer, pero después la van a tratar de reponer, más bien podría rechazar un poco el tiempo. Tienen 6 días por instancia para llevar adelante este proceso legislativo. Sí, de todas maneras van a ingresarlas a la Comisión de Constitución, no solamente el senador Rojo Edwards por el Partido Republicano, sino que también el parlamentario, el senador Karim Bianchi, por ejemplo, va a presentar indicaciones. Él es parlamentario independiente y también quiere modificar cosas sustanciales, desfigurar un poco este acuerdo. No está para nada de acuerdo con lo que se estableció respecto, por ejemplo, el rol de la Comisión de Expertos. Quiere que sea más bien consultivo, que no tenga la relevancia que tiene. Eso, entre otras varias indicaciones que ya está trabajando, y claro, las van a presentar en la Comisión de Constitución. En esa instancia esperan quienes firmaron el acuerdo que no estén los votos para que se apruebe. Seguramente las van a volver a ingresar cuando estén en la sala del Senado y se vote la próxima semana. Ahora, desde el gobierno ingresaron un oficio donde se establece de urgencia la discusión inmediata. Sin embargo, como no se dio cuenta en sala de esta discusión, de esta urgencia, no se activó, podríamos decir en palabras simples, y por lo tanto no está corriendo todavía esa urgencia, sino que va a empezar a correr desde la próxima semana. Hay algunos que firmaron este acuerdo que
tienen miedo, podríamos decir entre comillas, o preocupación de que se pueda pedir, por ejemplo, una segunda discusión, que se dilate un poco esta posibilidad de alcanzar acuerdo o de tramitar esta reforma constitucional rápido en el Senado. Después viene la Cámara de Diputadas y de Diputados y ahí se espera que se ingresen más indicaciones. Eso sí, han aclarado desde el oficialismo y desde Chile Vamos que no pretenden cambiar sustantivamente el acuerdo, que si es que van a ingresar una modificación es, por ejemplo, para precisar algo de participación ciudadana o para arreglar la redacción de paridad, en fin, pero nada para cambiar el núcleo de este entendimiento al que llegaron hace algunos días. ¿Qué es lo que viene en este proceso de tramitación de la reforma constitucional? Lo explicó el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Matías Walker. Pasemos a escuchar lo que dijo. Muchos nos han hecho ver que el 14 de mayo, que era la fecha acordada para la elección del Consejo Constitucional, es el Día de la Madre. Sabemos que es un día muy sensible para la gente, que también es un día muy importante para el comercio también. Entonces se está hablando de la posibilidad de retrasar en 2 semanas esa elección, puede ser el 28 de mayo, y eso significaría poder revisar el itinerario electoral en el tiempo intermedio. Eso significaría que la inscripción de las candidaturas, en vez de ser el 13 de febrero, pueda ser a fines del mes de febrero. Ya, es relevante, Mónica, lo que explicaba el senador Matías Walker. ¿Por qué? Porque se ha hecho un cuestionamiento un poco este calendario electoral. Uno, de todas maneras, dijeron que iba a ser flexible y que a medida que avanzara el trámite de esta reforma se podían ir modificando las fechas porque quizás se demoraba más de lo presupuestado y terminaban cambiando este calendario electoral que incluye la elección de los consejeros constituyentes el 14 de mayo. ¿Y qué era lo que explicaba el senador Walker? Que algunos han dicho que ese día, por ser el Día de la Madre, podría ser una mala fecha. A eso se le suma que están un poco encima de los plazos, como también hizo algunas advertencias el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, y por lo tanto varios mencionan que quizás en las indicaciones que se ingresen mañana se puede hacer una modificación del calendario electoral y terminar moviendo esas elecciones a finales de mayo. Pero de todas maneras se desdramatiza la posibilidad de mover este calendario electoral porque dicen que siempre desde un inicio estas fechas propuestas, por cierto, que eran flexibles. Como yo te decía, el Ejecutivo ingresó esta discusión inmediata que se va a activar la próxima semana. Esperan, dicen, que quizás la primera quincena de enero sea una buena fecha para despachar este proyecto desde el Congreso Nacional. Así lo esperan los partidos que firmaron este acuerdo y desde el Ejecutivo esperan que la tramitación sea lo más expedita posible. Asistió a la Comisión de Constitución hoy la ministra Sexpress, Analía Uriarte. Esto fue lo que dijo. Hemos presentado hemos ingresado la solicitud de discusión inmediata. Ahora bien, habiéndola ingresado, como estamos en semana distrital y no hay sesión de sala, no se ha podido dar cuenta de esta solicitud, por lo tanto ahora se está tramitando con el impulso de la propia Comisión de Constitución. Ya la próxima semana, cuando retornen todos los senadores desde la semana distrital, se reunirá la sala y probablemente se dará cuenta por el propio Senado y tomará la decisión que corresponda. Ya, Mónica, entonces, en resumen, hasta mañana al mediodía los partidos políticos, los dirigentes, los parlamentarios más bien, pueden presentar indicaciones que se van a discutir en una sesión mañana desde las 3 de la tarde. El día miércoles va a ser la sesión utilizada para votar en particular, porque hoy día se votó en general solamente y por lo tanto lo que se discuta mañana, estas indicaciones ingresadas, se van a votar el día miércoles. Ojalá terminen el día miércoles, dijo el presidente de la instancia, pero si no tendrían que seguir hasta despachar esta semana desde la Comisión de Constitución esta reforma que consiste en 2 mociones fusionadas. La idea de quienes firmaron es que la próxima semana, ojalá el martes, a la vuelta de este fin de semana largo, se pueda votar o al menos discutir ya en la sala del Senado para despacharlo a la Cámara de Diputadas y de Diputados. Esos son los pasos que quedan y uno de los temas que seguramente se va a precisar mañana indicaciones es 1, el calendario electoral, 2, la fórmula de paridad, que según varios quedó un poco enredada porque la corrección es distinta a la que se usó en el proceso anterior, es una corrección a nivel nacional y por lo tanto, como ha quedado precisado, ha generado un poco de confusión en distintos parlamentarios. Sí, pero pareciera que ya la idea de mover la paridad de salida, no, paridad de entrada respecto a las candidaturas. Cuando se habla de paridad de salida es de resultados garantizados y claro, en la anterior vez fue la corrección de salida tenía que ver
distrito a distrito, porque era un sistema distinto, se elegía más bien como a los diputados y a las diputadas. En cambio ahora sería paridad de entrada también, paridad de salida, que parece asegurada. El punto es si se corrige a nivel nacional, cuando hay una elección en el fondo de regiones, o a nivel de cada circunscripción. Esa es la discusión, pero al parecer ya no flota mucho la idea de algunos de que no hubiera paridad de salida garantizada, porque está en el espíritu del acuerdo. Entonces sería empezar a cambiar el espíritu del acuerdo. En cambio sí puedes modificar si es a nivel regional o nacional. Sí, tal cual. O sea, la paridad de salida ya hay un consenso de que va a ser así y se firmó en el acuerdo y por lo tanto cambiar eso no está dentro de los planes, al menos de los que firmaron este consenso. Pero sí, esta redacción ha generado distintas confusiones porque, claro, se hace una corrección a nivel nacional y algunos dicen que quedó mal redactada y por lo tanto hay parlamentarios que quizás se confundieron, otros, bueno, derechamente están en contra de la corrección a nivel nacional, pero se podría mejorar la redacción, dicen varios, para evitar confusiones y para que quede bien claro cómo se va a hacer la paridad, porque no es a nivel de circunscripción, sino que a nivel nacional, lo cual es bastante distinto al proceso anterior. Así que eso deberían precisar, no mucho más que eso en todo caso, el calendario, lo de paridad, algunos vacíos que quedaron en el procedimiento, pero nada sustancial, y eso lo recalcaron harto porque la idea es, como ellos mencionaron, respetar el acuerdo que firmaron hace algunas semanas, cosa distinta, historia distinta es lo que haga Republicanos, el Partido de la Gente o quienes no firmaron. Ellos van a presentar indicaciones para modificar partes sustanciales de este acuerdo. Sí, para cerrar brevemente, Josefina, ahora que se empieza a tramitar aquello, en paralelo está intenso el tema de los candidatos y candidatas para el Consejo Constitucional y también en el caso de los expertos y expertas. Y muchos ya sostienen, cuando uno conversa con dirigentes políticos, que hay poco interés para ser consejero porque quedan inhabilitados para las próximas 2 elecciones, para la municipal y parlamentaria, y que eso crea un problema para tratar de encontrar buenos candidatos y candidatas para un tema además complejo como es el tema constituyente. Sí, tal cual. Además son 3 órganos, vamos a decir, los consejeros, también está la comisión de expertos y los que son integrantes del comité técnico, que les llamamos informalmente los árbitros. Todos esas personas, parte de los 3 órganos, tienen la misma inhabilidad. Así que sí, es algo que mencionan desde los partidos como un desafío para las próximas elecciones. Claro, es que más encima tienen que competir. En el caso de los consejeros, además tienen que competir, porque por último los otros los designan. Tienen que hacer una campaña, invertir recursos. Bueno, vamos a estar muy atentos también a aquello, a los nombres que ya van comenzando a circular. Muchas gracias, Josefina. Buenas noches. Y el gobierno anunció una serie de medidas en ayuda a los damnificados por el incendio en Viña del Mar. Adicionalmente, hoy autoridades municipales hicieron entrega de la primera vivienda de emergencia a una vecina. Vamos a tomar contacto con Paul Foller, quien tiene toda la información, ya ha reporteado intensamente este tema. Paul. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, 4.º día ya de emergencia aquí en la zona alta de Viña del Mar, 4.º día de este incendio que afectó principalmente a las comunas de la zona alta de Viña del Mar, estas quebradas, cerros de esta comuna, y que ya está trabajando en una nueva etapa. Los primeros 2 días, Mónica, principalmente fueron para atender la emergencia del incendio, del siniestro propiamente tal, es decir, intentar desactivar los focos que se mantenían activos, pero ya se entró a una nueva etapa en alerta amarilla ya en este sector, donde se han concentrado los esfuerzos en remover los escombros de los hogares afectados por el incendio, y también en una nueva etapa donde se han anunciado una serie de medidas para ayudar a las familias. Se les voy a mostrar mientras tanto parte de el panorama en este sector, en la zona alta. Nosotros nos encontramos en el sector de Nueva Aurora. Como pueden ver, se ha avanzado en la remoción de escombros, Mónica, pero todavía falta trabajo. Ha ayudado mucho, por ejemplo, el tema de la maquinaria pesada, los camiones que han intensificado su trabajo este fin de semana, pero como les comentábamos, se han anunciado algunas medidas también para ayudar a las familias de este sector. Según han informado las autoridades, hay al menos 280 hogares que han sido afectados por este siniestro y que han sido que ha ayudado a catastrar esta cifra gracias a la ficha básica de emergencia. Es importante
importante para quienes nos escuchan y los vecinos que fueron afectados por esta emergencia que puedan rellenar esta ficha, porque eso le permite a las autoridades tener una información más específica respecto de cuántos hogares, cuántas familias fueron afectadas por este incendio. Hay al menos un 90% de estas viviendas que fueron afectadas totalmente por la emergencia. Los invito a escuchar parte de las medidas que han anunciado las autoridades, Mónica, para poder ayudar a las familias. Recordemos que el incendio al menos ya está controlado, pero ahora viene toda una etapa para atender las necesidades de las familias, porque recordemos que han sido afectadas también gravemente por esta situación. Escuchemos. Es un trabajo que se está haciendo de manera continua, todos los días. Esto tiene que ver con poder habilitar el terreno para poder llevar una segunda respuesta, que es la instalación de viviendas de emergencia. El catastro involucra 280 familias y viviendas que fueron afectadas, más del 90% con pérdida total. Y por lo tanto vamos a concurrir seguramente a que más de 2/3 vamos a poder concurrir en ayuda de ellos a través de la entrega de viviendas de emergencia. Y por lo tanto esperamos gestionar durante la primera quincena del mes de enero la entrega de las viviendas de emergencia. El presidente nos ha instruido a hacer en este momento un cambio, un aumento en el monto del bono de recuperación, que es la primera respuesta. Este bono de recuperación va a ascender al monto de 1,5 millones de pesos. Esto se entrega a las familias que han concurrido a llenar la ficha FIBE, que es la ficha básica de emergencia, y en función de la destrucción que haya sufrido su hogar o las características del hogar, esto se entrega. Esto no va por calificación socioeconómica. El Ministerio de Vivienda va a estar durante el día de hoy, mañana y pasado, generando lo que se llama la ficha 2, que es la ficha que permite tener antecedentes más técnicos respecto a la vivienda y a los terrenos. Y en el plazo que esto se demora, existe una parrilla de opciones para las familias entre bonos de arriendo, viviendas de emergencia. Paul, ¿cuál es la evaluación que hacen en terreno las personas con las cuales tú has podido conversar respecto de la labor tanto de las autoridades del gobierno central como de las autoridades comunales? Sí, Mónica, la verdad es que, como les decíamos, los primeros días fue más de controlar el incendio, pero ya en estos días se ha empezado, por ejemplo, a distribuir la ayuda desde los centros de acopio, y ahí ha sido muy importante, por un lado, la labor que han hecho los mismos vecinos para intentar despejar las áreas siniestradas, también de los voluntarios que han llegado a este sector, pero también, por supuesto, de la ayuda que han presentado, por ejemplo, en algunos casos el municipio, también desde otras municipalidades fuera de Viña del Mar, también por ejemplo el Ministerio de Obras Públicas, al prestar estas maquinarias pesadas, retroexcavadoras, camiones también recolectores para poder acelerar este proceso y despejar los terrenos. Hay lugares, Mónica, que por ejemplo tienen autos quemados o material pesado, fierros, ladrillos, madera, que es complicado a veces que voluntarios puedan moverlos, y por eso es necesario que la maquinaria pesada pueda acceder a estos lugares. Hoy día las autoridades hacían un llamado también, es importante, a que se pueda organizar mejor la ayuda, porque siempre es bienvenido manos, básicamente voluntarios que puedan ayudar, pero también es importante que esa ayuda sea organizada, y por eso de alguna manera pedían que el ingreso a estos sectores sea más controlado para que las maquinarias tengan más espacios para moverse. Una retroexcavadora necesita espacio para moverse, un camión también necesita espacio para moverse, por lo tanto los autos particulares que venían con ayudas, con agua, con alimentos, con ropa, pedían que se coordinaran directamente, por ejemplo, con la municipalidad o con organizaciones como Techo para Chile, Desafío Levantemos Chile, para que sea una ayuda más organizada y no se produzca tampoco atochamiento. Son sectores, Mónica, que son muy estrechos, calles donde caben 1 o 2 autos con suerte, por eso es importante también que la ayuda sea organizada y que la logística también sea organizada para que se pueda avanzar rápido en despejar estos territorios. Como les decíamos, las autoridades han anunciado algunas ayudas, este bono de recuperación que alcanza el 1,5 millones de pesos, y que van a poder recibir al menos el 85% de las familias afectadas y que hayan rellenado la ficha básica de emergencia. Por eso les decíamos que es importante realizar este trámite. Se han puesto algunos puestos, se han ubicado algunos puestos para rellenar esta ficha, por ejemplo, en el sector de Tranque Sur, también en algunas zonas altas de Viña del Mar, donde
donde la gente pueda acudir y rellenar esa ficha que es clave para que las autoridades puedan hacer un catastro. También es clave, Mónica, rellenar la ficha 2, que es una ficha que quizás ha pasado algo más desapercibida, pero que es una ficha que reparten funcionarios del Servio y que también permite catastrar sobre todo el daño que tuvo la vivienda, si es que la vivienda fue totalmente siniestrada, si es que fue parcialmente siniestrada, y toda esa información también va a poder ayudar para que básicamente la ayuda sea mejor focalizada. Probablemente lo que nos decían las autoridades es que durante esta semana, quizás mañana o pasado mañana, se llegue al catastro final de viviendas que podría llegar a los 300 hogares afectados por la emergencia. Hay que ver también estar atento a cuando informen finalmente la cifra final, pero escuchemos, Mónica, también las palabras que dio el gobernador de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien recibió junto a la alcaldesa parte de la maquinaria pesada que está ayudando en este sector a remover los escombros y que fue también prestada por la empresa Codel. Escuchemos entonces las declaraciones del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca. Hoy día tenemos un problema concreto. El muelle, que es el vertedero que está en Valparaíso, se encuentra concesionado y se encuentra en manos de una empresa francesa, Veolia. Y por tanto hoy día uno de los principales problemas sanitarios que tenemos tiene que ver precisamente con la remoción y erradicación de los escombros, porque pueden transformarse precisamente en un foco de conflicto sanitario. Por tanto hoy día se requiere la máxima energía por parte del Ejecutivo Nacional precisamente para poder depositarlo en los escombros, porque ahí en la cancha Michelle Bachelet hoy día ya prácticamente no se va a poder seguir depositando escombros. Claro, se están copando también algunos de los lugares donde se están depositando estos escombros, por eso también decían las autoridades que era importante avanzar rápidamente con la remoción de estos escombros. Le decíamos también, Mónica, que se está en una nueva etapa donde se están instalando algunos servicios básicos para la ciudadanía. Por ejemplo, han llegado algunos baños químicos a estos sectores, era una parte de las preocupaciones que tenían los vecinos de este sector. También servicios tan básicos como un registro civil. Eso ha ayudado también a los vecinos para que puedan realizar trámites como por ejemplo sacar un carnet, la tarjeta nacional estudiantil, algunos trámites certificados para poder posteriormente recibir la ayuda de las autoridades. Les cuento también que hoy día se instaló una de las primeras viviendas de emergencia. No fue una vivienda instalada por el ministerio propiamente tal, sino que fue una vivienda que prestó y que instaló la Municipalidad de La Florida en coordinación con la Municipalidad de Viña del Mar a una de las vecinas de este sector. Se trata de una vivienda progresiva, nos decían que es una vivienda que tiene mejores características, por así decirlo, que una media agua, tiene instalaciones mejores aislantes. Escuchemos entonces, Mónica, parte de lo que fue esta entrega a una de las vecinas de este sector de la zona alta de Viña del Mar. Hay muchos vecinos afectados en este momento y probablemente vean lo que está ocurriendo ahora y se van a preguntar inmediatamente, ¿qué es lo natural de preguntarse? ¿Cuándo llegaría a mi casa? ¿Cuándo va a suceder esto para mí? ¿Cómo se están entregando? Y puede generarse un poco de ansiedad. En este caso esto es un piloto. ¿Por qué se aplicó acá? ¿Hay un criterio arbitrario en la entrega? Para nada. En este caso la vecina no contaba con una red de apoyo grande, tenía un nivel de vulnerabilidad, de vulneración diría yo, porque no hay una vulnerabilidad seca, hay alguien que te vulnera, en este caso parte de nuestro Estado que lo ha hecho por muchas décadas, pero además tenía las condiciones de terrenos que se verificaron con los equipos técnicos y tenía las condiciones del radier y parte que no habían sido siniestrados y por eso daban las características para que fuera esta casa. Maravilloso, pues, mijito. Este hombre ha trabajado como chino, pero súper bien. Tengo que dar puras gracias a todos los que cooperaron para que esto se viera como se ve ahora. Si fuera rápida la respuesta, vemos que ha pasado menos de... Por supuesto que es importante la respuesta, porque si no, ¿dónde lo acogemos? Por ahí, por allá, por lo menos ahora puedo traer a mi hermana del lado que está damnificada, puede venir a dormir conmigo. Entonces ahí los vamos arreglando por la vida. Pero así que se le da las gracias a todo el mundo porque se portaron súper bien, sobre todo este muñeco que le portó súper bien, ¿ya? Paul, obviamente que aquí lo principal es seguir las instrucciones de las autoridades respecto de cómo, en qué momento ayudar, que se canalice bien la ayuda, que se entreguen todas las informaciones necesarias y nosotros
Nada más que podemos también aportar dando a conocer esa información, socializándola y evidentemente seguir atentamente y fiscalizando como medios de comunicación lo que va pasando, porque una de las cosas que no puede ocurrir es que dejemos de mirar lo que está ocurriendo ahí en Viña del Mar. El proceso es largo, el proceso recién está comenzando y por lo tanto nuestra labor va a ser esa, seguir atentamente lo que ya ocurre, no olvidar, seguir, porque esto no es una noticia de un día, de 4 días, sino que todo el proceso de reconstrucción también es importante tener los ojos atentamente puestos en lo que están viviendo, porque no son además números, son personas, son historias, son familias y por lo tanto desde lo macro hasta las historias humanas, hasta lo que ellos digan que necesitan efectivamente y seguir este proceso que no va a ser corto, como digo yo, y como todos han dicho, como todos han señalado, esa es y nuestro compromiso y nuestra tarea también como medio de comunicación. Sí, importante lo que tú mencionas, Mónica, es algo que se repite entre los vecinos. Están muy agradecidos, por supuesto, por toda la ayuda que ha llegado a este sector, pero también tienen preocupación que quizás durante los próximos días, cuando vayan pasando, también los días tienen algo de temor de que, por ejemplo, deje de llegar ayuda o deje de estar presente el tema y por eso es importante también la labor de las autoridades, también de nosotros como medio de comunicación, de mantener presente este tema, porque ahora viene todo un periodo de reconstrucción, de rehabilitación de las familias afectadas por este incendio. Y a propósito de lo que tú decías, Mónica, ¿qué es lo que necesitan los vecinos? Bueno, ellos mismos nos han dicho que, por ejemplo, agua, medicamentos, alimentos, eso ha llegado a los centros de acopio, pero sobre todo ahora necesitan materiales de construcción, herramientas para poder volver a levantar parte de lo que ha sido sus hogares, así que todo lo que es material de construcción, clavos, maderas, herramientas, en fin, es algo que han solicitado los vecinos de este sector. Lo otro es importante que esa ayuda se coordine, como les mencionaba anteriormente, con la municipalidad, con organizaciones que están trabajando. Hay un centro de acopio de organización de la municipalidad ubicado en el gimnasio Jonathan Araya, que es muy cerca del sector de Tranque Sur, donde es un lugar muy amplio y donde se está gestionando ahí toda la logística para después distribuir desde ese sector a los cerros y a las zonas altas de Viña del Mar. Así que importante, como tú decías, Mónica, todo lo que viene de ahora en adelante. Las ayudas, como les decíamos, las autoridades han anunciado que ya el viernes o el martes de la próxima semana debería estar depositado en las cuentas RUT de las familias que tienen las fichas FIBE y que cumplen con algunos de esos requisitos, el 1,5 millones de pesos de este bono de recuperación. Y estimaban las autoridades también que a mediados de enero quizás ya se podría estar estableciendo todo lo que son las viviendas de emergencia. Mientras tanto, hay albergues habilitados, ustedes los pueden revisar también en nuestra página web CNN Chile, así que estaremos muy atentos, por supuesto, informando todo lo que aquí ocurra en esta nueva etapa ya de rehabilitación, de reconstrucción de la zona siniestrada por esta emergencia que ha afectado a la zona alta de Viña del Mar. Claro, lo entendemos también como un acto de justicia, el que el Estado se haga presente, es el derecho, no es un favor, es el derecho, y así lo entienden, me imagino también todos y todas, de distintos signos políticos, el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a ser asistidos por el Estado, por este Estado del cual son parte de ellos también cuando enfrentan una emergencia y una catástrofe de estas características. Paul, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu despacho. Seguimos atentamente esta noticia. Muy buenas noches. En otras materias informativas, el presidente Gabriel Boric firmó el convenio para el proyecto de la nueva Alameda Providencia. Se trata de una inversión de más de 100.000 millones de pesos que busca dar más espacios seguros para los peatones y propone además eliminar la actual rotonda de la Plaza Baquedano. Daniela González con los detalles. Entre aplausos, las autoridades anunciaron el moderno y ambicioso proyecto Nueva Alameda Providencia, idea que busca eliminar lo que vemos en la conocida Plaza Baquedano. La rotonda desaparecerá. El objetivo de este proyecto es crear juntos mejor calidad de vida, espacios públicos que sean más limpios, más iluminados, más seguros, que sabemos es la prioridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Vamos a invertir 115.000 millones de pesos para remodelar desde Plaza Baquedano, Plaza Italia, hasta el eje Pajaritos. 8 kilómetros de ciudad. Así podría verse en algunos años más este sector, con una gran explanada, aunque serán los santiaguinos quienes tendrán la última palabra. ¿Qué colocaría yo acá? Una plaza hermosa donde haya mucho juego para los niños, para los adultos mayores. Me parece bien que sea más un paseo peatonal
¿no? Porque el tema del tránsito ya está bien distribuido. ¿Qué le pondrían? No sé, algo más llamativo, no sé, agua, una caldera de agua. Como... Muy bueno el proyecto y espero que sea pronto luego para recuperar los espacios públicos que la gente tanto merece. El proyecto uniría los parques Forestal y Bustamante. Considera además luminarias de primer nivel, modernas calzadas y espacios destinados a los peatones. Pensar en tener una gran explanada en una ciudad como Santiago es aquel espacio que necesitamos para que la comunidad se exprese de forma segura y en lo que se denomina el eje del poder. Las grandes ciudades del mundo, muchas de las grandes ciudades tienen estos espacios. Son espacios relevantes, ¿cierto? Pero también hay que entender que estos espacios tienen que ir con las consideraciones de la ciudad. La nueva Alameda Providencia también contempla una larga ciclovía que pasaría por 6 comunas, desde Pajaritos hasta Plaza Baquedano. Desde Santiago, con mucho orgullo, somos parte de este proyecto, trabajando transversalmente con distintas instituciones, poniéndonos de acuerdo por el bien de la ciudad, por el bien de nuestros vecinos y vecinas. Estamos muy contentos con la recuperación de espacios públicos. La verdad es que cuando inauguramos nuevamente la Plaza Baquedano, hemos recibido muchas señales de alegría de vecinas y de personas que pasan por acá. Y el proyecto también busca recuperar este espacio, el acceso principal a la línea 1 y 5 del metro Baquedano, lugar que hoy día se encuentra así. Este lugar hoy es ocupado por un grupo de manifestantes. Lo llaman el Jardín de la Resistencia, con el que buscan conmemorar a las víctimas del estallido social. Es por eso que se niegan a la reapertura del metro y quieren mantener este sitio como un memorial, lo que genera opiniones divididas. Ojalá que vuelva el metro aquí porque a nosotros lo ha afectado bastante aquí el cierre del metro. Lo ha afectado mucho porque la gente pasa por otro lado. Mi opinión es bastante crítica. Yo creo que ni con toda la pintura del mundo van a borrar la sangre que se derramó en esta plaza. Y claro que sí, que hay partes que están horriblemente feas aquí, pero el jardín es el jardín. Por ahora, el nuevo proyecto Alameda Providencia será sometido a consulta ciudadana en el 2023. Allí también se consultará sobre qué hacer en este acceso a la estación de metro. Dependiendo de lo que digan los vecinos, las obras podrían finalizar el año 2025. Sin duda, este sector seguirá siendo un ícono para la región metropolitana, pero esta vez lo será sin la icónica rotonda de la Plaza Baquedano. El gobierno anunció un aumento del despliegue policial en distintas zonas turísticas del país. Serán más de 1.100 carabineros los que reforzarán las fiscalizaciones para prevenir delitos durante la época estival. Eso sí, las autoridades comunales ya hicieron algunos reparos. Todos los detalles en el informe de Macarena Román. Última semana del año y los balnearios se comienzan a preparar para recibir a los miles de turistas que disfrutarán de las playas de nuestro país. Queremos que los clientes, que son los turistas, estén cómodamente acá, si no sería un desastre para todos. Y esperar, pues, festival que sea bueno para todos los comerciantes. O sea, si no hay seguridad, ya partimos de ahí, medio complicado. Preparativos que también están haciendo desde el gobierno, pero en materia de seguridad. Este lunes anunció un despliegue de 1.140 carabineros adicionales en los principales destinos turísticos durante la época estival. Nos comentaban dónde iban. Desde el extremo sur del país, pasando por Torres del Paine, hasta balnearios de la zona central como Pichilemu, Bichuquén, al norte Viña, Valparaíso, Zapallar, Cachagua y siguiendo hacia adelante. Es que para nadie es un misterio los hechos delictuales registrados durante el último tiempo. De hecho, según Carabineros, los robos con violencia han aumentado 65% este año en comparación al 2021, situación que se quiere revertir especialmente en el verano. De esta forma, reforzaremos 87 cuarteles policiales a nivel nacional, sin desmerecer, y esto es lo más importante, de ninguna manera los servicios regulares que desarrolla Carabineros diariamente en el país. Medida que será aplicada en 2 etapas. Desde el 28 de diciembre se desplegarán 445 funcionarios y en febrero los otros 695. Plan que se suma a la entrega de vehículos policiales que se ha concretado en distintas zonas. Este lunes uno de los beneficiados fue el Quisco. Bueno, primero agradecer lo que acaba de hacer el gobierno regional de entregar mayor dotación vehicular para nuestros carabineros. Pero también a nosotros se nos viene una temporada estival que no es menor. La comuna del Quisco clama y solicita a los altos mandos de Carabineros, tanto como de gobierno, que nos manden la dotación que corresponde.
El plan para entregar mayor seguridad en el verano también contempla difusión de autocuidado y protección para las casas que quedan solas. Sin embargo, no detallaron cómo se llevarán a cabo estas medidas. Autoridades comunales valoran las iniciativas, pero piden más. Me parece muy bien. Siempre, indudablemente, la dotación no sería la óptima, pero por algo hay que comenzar, ya que nosotros duplicamos nuestra población 4 veces en verano. Porque no sacamos nada con tener buenos titulares, buena prensa, pero que en la práctica los alcaldes, los municipios, no sepamos en qué consiste. A la fecha aún no nos dicen con cuántos carabineros contamos cada comuna balneario. Sin duda, la época estival para muchos significa parte de las ganancias más importantes del año, especialmente a quienes están ligados al turismo. Este gremio destaca la preocupación por parte del gobierno, pero también pide no dejar de lado a la capital. Echamos de menos en este plan Verano Seguro y en los anuncios hechos por las autoridades cómo se va a abordar la seguridad de la zona centro de Santiago, después que ya llevamos más de una semana del hecho delictual que afectó a un guía turístico. De todas maneras, tenemos altas expectativas para este verano 2023 y esperamos superar las cifras de ocupación hotelera que alcanzamos entre enero y febrero de este año, donde obtuvimos un promedio de ocupación del 55%. Desde Carabineros enfatizaron que no se descuidarán otros sectores del país. Por eso el aumento de la dotación policial para el verano proviene de la Escuela de Suboficiales de Antofagasta, Santiago y Concepción, con el objetivo de no perjudicar ningún sitio y que todos puedan descansar durante sus vacaciones. Tras la Navidad comenzó el periodo de devolución y cambio de regalos. ¿Lo vivieron o no? Bueno, para eso hay alternativas y también derechos de los consumidores. De todo ello nos cuenta María Luisa Carrión. No le chunté, la pandemia nos dejó así. Es que a quien no le ha pasado, el viejito pascuero con la mejor de las intenciones trae un regalo, pero este queda chico, grande o en algunos casos incluso viene malo. Se lo probó y todo eso, le gustó, pero dijo parece que engordé, fue la pandemia. Y sí, le pasó con sus 2 hijos y este lunes ella misma partió a hacer los cambios respectivos a las tiendas del retail. Llegué, me fui a donde lo había comprado, pasé, lo seleccioné, fui a la caja y ningún problema. Me respetaron precio y todo. ¿Cuánto se demoró en eso? 5 minutos. Todo muy rápido y expedito, y es que así debería ser. La ley nos ampara. El derecho a garantía es un derecho que tienen todos los consumidores. Si usted compró un regalo o recibió uno y le salió defectuoso, tiene estas 3 alternativas. La primera de ellas es solicitar la devolución del dinero. La segunda alternativa es pedir un cambio de producto o la reparación gratuita. Para todo esto no tiene un par de días, tiene hasta 6 meses. Esa es una decisión del consumidor. El proveedor no puede imponerle cuál de las 3 derechos que tiene el consumidor va a ocupar. En los 6 meses es el consumidor el que decide cuál es el derecho que ocupa. Es decir, la decisión está en sus manos y no le pueden imponer alguna. Además, la garantía legal aplica si es que el producto lo compró en una liquidación. Dice el CERNAC que no por comprar más barato se tiene menos derechos. Además, no puede existir una limitación en el número, el tipo de sucursal o los horarios de atención. Las empresas no pueden poner barreras a los consumidores. No son válidos los carteles o timbres en las boletas donde se indique que no se responde por cambios o devoluciones. Las empresas no pueden derivar al consumidor a lugares lejanos o atender en horarios diferentes a los de venta normal. Además, no solo la boleta o factura sirve para ejercer estos derechos, también se puede acreditar con un estado de cuenta de su banco. ¿Conocía usted todos estos puntos? ¿Conoce los derechos que tiene, garantías, cuánto tiempo que tiene que presentar? 3 meses más o menos. Habría que tener la garantía y la boleta. Hay algunos que tienen hasta 6 meses. Al parecer, con la boleta se hace el cambio. ¿El derecho al retracto? No sé, la verdad. Y el derecho a retracto es distinto a la garantía legal, pero no por ello se pierde esta última. Siempre que la empresa no informe lo contrario, los consumidores tenemos derecho a retracto, que no es otra cosa que la facultad de arrepentirnos. ¿Cuándo opera? En compras electrónicas, telefónicas o por catálogo. Además, en aquellas compras presenciales en las que no se tuvo acceso directo al producto. Entonces, las compras presenciales u online tienen los mismos derechos, solo que a estas últimas se le agrega algo más. En el caso
caso de las compras online, además se agregan los derechos que establece el Reglamento de Comercio Electrónico, que en este caso opera el derecho a retracto. Es decir, los consumidores, una vez que han recibido los productos, tendrán 10 días para poder devolver esos productos a las tiendas. Es importante señalar que en el caso de aquellas personas que utilicen gift card, tienen los mismos derechos con los comercios establecidos. Ahora, ¿qué pasa con estos? Los tickets de cambio permiten cambiar los productos sin falla, pero atención, es una política voluntaria del comercio, pero si a usted le dieron uno, se convierte en obligación. En lo que va del año, tan solo por incumplimientos en el ejercicio del derecho a garantía, el CERNAC ha recibido, escuché bien, más de 39.000 reclamos. A esto se suman otros 42.000 por retrasos, por compras en el comercio electrónico. Cualquier denuncia por incumplimiento en estos derechos lo puede hacer en el CERNAC. Y atención, porque las multas no son menores. Pueden llegar hasta las 300 UTM, es decir, unos 18 millones de pesos. Y esto por cada consumidor afectado. Importante lo que nos contaba María Luisa Carrión en su nota, que vamos a subir, por supuesto, como siempre, en nuestra web para todos los que están preguntando porque se perdieron un pedacito, quieren saber más de sus derechos. Bueno, también pueden ir a la página web del CERNAC, pero es que María Luisa lo explica mucho mejor todavía. Bueno, el Ministerio de Justicia aseguró que por iniciativa de parlamentarios de la macrozona sur, el gobierno está estudiando la idea de construir una cárcel donde lleguen únicamente personas pertenecientes a pueblos originarios que hayan sido condenados por algún delito. Hay división de posturas respecto de esta idea y la nota es de Ángela Rayman. Veterinarias, gimnasios, actividades culturales o recreativas. En las circunstancias actuales, todo el mundo corre el riesgo de contagiar. Clínicos son algunos de los servicios que desde el 1 de enero deberán pagar IVA. Son 60 en total y desde que se formalizó esta medida, se incrementaron las dudas por el alza en el costo de algunas prestaciones. Probablemente menos personas van a tener como la oportunidad de venir a consulta, sobre todo para servicios electivos. Probablemente van a venir solo para urgencias, casos muy graves y vamos a dar atrás la medicina preventiva, que es bastante importante. La ley mantuvo algunas exenciones para quienes emiten boletas de honorarios por sus servicios como persona natural y los demás servicios ya exentos de la ley de impuestos, por ejemplo, el transporte de pasajeros urbanos, interurbano, interprovincial y rural, y educación en colegios, jardines y universidades. En realidad es justo dentro de todos los servicios que tenga uno que pagar. Está bien si es dinero que va a entrar al Estado sobre todo. Pero afecta igual a tu bolsillo. Claro que sí, pero uno cuando tiene una mascota también tiene las consideraciones necesarias. El que te atienda un veterinario y todo eso ya es costoso, entonces que suba más, no. De hecho creo que es más costoso que uno. ¿Quién no los llevaría? Y ellos necesitan las vacunas, los remedios. Algunos de los requisitos para no pagar IVA serán pertenecer a una sociedad de personas que tiene como objetivo exclusivo la prestación de servicios o asesorías profesionales y que todos sus socios sean personas naturales y deben ejercer sus profesiones para la sociedad. Por ejemplo, yo tengo una empresa que trabaja con educación y antes no pagábamos IVA. Y ahora tenemos que pagar IVA. A mí me va a afectar porque va a haber clientes que efectivamente me van a decir no te puedo pagar eso y se van a tener que ir o yo voy a tener que pagar el IVA para que se queden los clientes. Pero ha surgido una controversia porque un grupo de abogados que presta servicio con un tipo de constitución jurídica va a tener que pagar IVA y si ese mismo grupo de abogados lo hace de otra manera no va a pagar IVA. Eso no parece muy correcto. ¿Okay? Evidentemente el sistema tributario debería ser neutral en relación al tipo de sociedad que uno constituye. Cambio que se debe a la entrada en vigencia de una modificación al artículo 6 de la Ley 20.420, impulsada por el gobierno de Sebastián Piñera para financiar la pensión garantizada universal vigente, aporte económico que llega a los adultos mayores. Se va a ver reflejado en el cobro de los clientes, pero no solamente en el mes, sino en cada una de las proporciones que tú pagas. En el mes, semestral, incluso anual, vas a ver un aumento progresivo en tus cuotas, pues. Cobrando IVA por todo, es lamentable. Llevamos mucho tiempo sin poder hacer deporte por el tema de la pandemia. Antes fue por el estallido social que no se podía salir, entonces ahora que vuelvan a subir los precios, en realidad que suban los precios, lo encuentro súper negativo. Debería como existir otra forma para poder sustentar esos gastos o no sé, en el gobierno de Piñera debieron haber buscado como qué pasaba después de los gastos que se hacían para recuperarlos antes de hacer la inversión.
También se les aplicará IVA a los servicios que se pagan por el cuidado de adultos mayores, centros de rehabilitación de drogas, compañías de seguros, aéreas, bancos, administradoras de fondos, empresas financieras, sociedades de inversión, así como producción de obras de teatro, conciertos, espectáculos de danza y otras producciones escénicas. Ciertos servicios profesionales que se dan, como maquilladores, servicios de garzones, servicios de artísticos, de musicales, y la implementación drástica de un 19 más también involucra un incremento del valor difícil de poder traspasar rápidamente a precio o poder hacer el ajuste de eso. Más bien las complejidades asociadas, digamos, a este nuevo IVA tiene que ver más bien con cómo estos sectores se van adaptando y van modificando sus contabilidades y sus procesos de manera de efectivamente tener un camino bien armado, digamos, para poder hacer los pagos correspondientes a este nuevo IVA. Modificaciones que sin duda podrían tener efectos en los bolsillos de las personas. A la lista entran además los servicios de salud ambulatorio en hospitales, es decir, consultas médicas, odontológicas, psicólogos, psiquiatras, kinesiólogos e imagenología. Bueno, evidentemente la nota que veíamos era de Francisca Cárdenas y trataba sobre todas estas nuevas actividades que van a tener que verse afectas al IVA, que es lo que recién revisamos, y ahora sí vamos a contarles de esta idea de parlamentarios de la macrozona sur, según ha dicho el gobierno, que plantearon la idea y que ellos están estudiando de construir una cárcel solamente para personas pertenecientes a los pueblos originarios condenados evidentemente por algún delito. Esta idea ha generado posturas bien divididas y de todo ello nos va a contar ahora sí Ángela Rayman. Una cárcel exclusivamente para los detenidos condenados de pueblos originarios sería el nuevo proyecto que está estudiando el gobierno. Una idea que está en sus inicios y que habría sido planteada por parlamentarios oficialistas y de oposición. En algunas regiones no siempre cumple con estándares en materia de interculturalidad que sean necesarios o en materia de seguridad. Es por eso que se está evaluando si se necesitan condiciones específicas. La idea tiene uno de sus principales fundamentos en el artículo 169 de la OIT, organismo especializado de las Naciones Unidas, y que hace referencia al derecho que tienen los pueblos indígenas de conservar sus costumbres. Pero según el mismo documento, también se debe cumplir con otros requisitos y conversaciones previas. Se hace indispensable realizar procesos de consulta con las comunidades, primero que todo. Así es como se escucha a los distintos pueblos. Más allá de lo que puedan opinar parlamentarios o parlamentarias de la zona, necesitamos escuchar a las comunidades y cuáles son las demandas reales en este tipo de materia. Discusión en que se da en medio de huelgas de hambre al interior de las cárceles por parte de comuneros mapuche que han sido detenidos en el contexto del conflicto que se vive en la macrozona sur y que piden el traslado de recintos penitenciarios. Para tranquilidad sobre todo de Gendarmería de Chile, que hoy día reclama ser víctima de presiones, huelgas de hambre, que presionan para que los condenados pertenecientes a pueblos indígenas obtengan beneficios carcelarios o ser trasladados a cárceles más cerca de sus territorios. La verdad es que deben estar fuera del radio urbano. Ojalá una cárcel de alta seguridad. Y aunque esta idea fue planteada de forma transversal, por supuesto, hay parlamentarios de la zona que no apoyan esta iniciativa. Por largos años hemos llevado adelante discusiones respecto a la pertinencia o no de cárceles especiales. Así ocurrió con la denominada Punta Peuco y así hoy día se está planteando nuevamente. Lo relevante es no hacer que esto signifique un privilegio. Yo creo que lo importante es una cárcel especial de alta seguridad para personas que hayan cometido delitos graves, independiente de si son de pueblos originarios o no. Según han explicado las autoridades, la idea fue enviada a Gendarmería para explorarla en materia de tiempo, costo y presupuesto. Desde la institución han señalado que más bien es indispensable mejorar las inmediaciones de la cárcel de Temuco, penitenciaría que tiene módulo específico para detenidos de pueblos originarios, pero que hoy no cuenta con la capacidad para recibir a todos los sospechosos e imputados de diversos delitos. Somos partidarios de ver la factibilidad de reemplazar el actual Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, el cual no reúne las medidas de seguridad necesarias y que en este contexto se les pueda destinar un espacio que pueda homologar o haga compatible la interculturalidad
junto con las medidas de seguridad necesarias para poder desarrollar nuestra labor. En las comunidades han mostrado su claro desacuerdo con esta iniciativa, señalando que además sería una forma de desviar la atención al conflicto que se vive en la macrozona sur. No podemos confundirnos con la prisión de delito común de parte también de la población mapuche. Si está refiriéndose a ello de crear una cárcel, me parece bien, pero si estamos hablando desde la prisión política, nosotros no queremos más cárceles acá, no queremos prisioneros políticos. Al presidente de la República, Gabriel Boric, a que haga los esfuerzos necesarios para resolver el conflicto que ha creado el Estado chileno con el pueblo mapuche y no mitigar un conflicto instaurando cárceles en el territorio mapuche. Una vez más, la macrozona sur vuelve a ser el centro de discusión, sector donde constantemente organizaciones se han adjudicado actos de violencia y donde nuevamente se aprobó la extensión del estado de excepción constitucional hasta el 11 de enero. 37 millones de personas contagiadas diariamente por COVID-19, cifra récord es la que alcanzó China solo días después de que se flexibilizaran las medidas de restricción en el país. ¿Cuál es la variante que está provocando esta ola de contagios y qué medidas debiésemos tomar? Miranda Espín nos cuenta. En las circunstancias actuales, todo el mundo corre el riesgo de contagiarse de COVID-19. Es inevitable. En mi opinión personal, el pic de infecciones parece haber llegado antes de lo que se informó. Un pic de 37 millones de casos diarios en China, una cifra que se impone como la mayor ola de contagios a nivel mundial. El hospital está abrumado de arriba a abajo. Entonces, la sala de emergencias está llena de gente. Muchos de ellos fueron admitidos en el hospital y no mejoran en 1 o 2 días. Así que no hay flujo. La responsable, BF.7, la subvariante de Omicron que hasta el momento es la más contagiosa de todas, afectando en China a 248 millones de personas solo durante los primeros 20 días de diciembre. En promedio, para acordarnos, el R0, que es la forma en que nosotros vemos cuál es la capacidad de una persona contagiada, a cuántos otros puede contagiar, y esta otra subvariante, la denominada BF7, logra tener un R0 entre 10 a 18, o sea, entre el doble al triple de contagios por una persona contagiada. Y además tienen muchas personas que son asintomáticas y por lo tanto cuesta mucho más lograr contener el brote. Hay un cóctel bastante explosivo en que la población tiene baja inmunidad, tiene vacunas que no tienen una muy buena efectividad y ahora recién en el 7 de diciembre levantaron buena parte de las restricciones que mantuvieron durante todos estos años. Flexibilización de la política COVID-0, donde se dejan atrás las cuarentenas, las pruebas masivas y el rastreo de contactos. La Comisión Nacional de Salud informó que ya no se realizará la publicación de casos diarios y no aclaró con qué frecuencia se tendrían esos informes, una medida que se suma al término de la recolección de datos para pacientes asintomáticos y a la falta de obligatoriedad de informar los resultados positivos. Nuestra carga de trabajo diaria es enorme. En este momento hemos alcanzado nuestra capacidad de emergencia de más de 530 pacientes. Pero en China sí puede ser un problema. ¿Por qué? Porque aunque esta variante no genere muchos casos graves, va a haber harta presión en el sistema sanitario porque es mucha la población que va a estar, que se va a contagiar. La preocupación continúa en los pocos insumos disponibles en regiones rurales del país y en la posible falta de camas UCI en un futuro para los pacientes más graves. Mientras tanto, algunos expertos proyectan que cerca de un 60% de la población china, es decir, un 10% de la población mundial, podría contagiarse durante los próximos meses. A nivel mundial, los expertos recomiendan mantener una inmunidad bastante alta y eso se logra mediante, como la gran parte de Chile, tenemos 4 dosis y poniendo la 5ª dosis a poblaciones de riesgo y eventualmente en los años futuros seguir poniendo vacunas. Una variante que podría llegar a Chile es uno de los principales compradores de vacunas del gigante asiático, para la que estaríamos mejor preparados que ellos, principalmente por la alta tasa de inmunidad y de vacunación, 2 elementos centrales que se reflejan en la estabilidad de los casos diarios en nuestro país, que no superan las 4.000 personas.
Vamos a seguir con otras noticias internacionales. Nos acompaña Jacinta Molina para aquello. Jacinta, qué gusto. Bueno, obviamente que el frío es lo que marca la agenda noticiosa. Exactamente. Solo para complementar la información que recién veíamos, China informó hoy día que se acaba la cuarentena obligatoria a contar de enero, también parte de las medidas de esa flexibilización. Pero claro, la atención está puesta, por cierto, en los Estados Unidos y también en Canadá, donde se está viendo esta tormenta invernal histórica, pero además mortal, porque la cifra de fallecidos en los Estados Unidos se está aproximando a los 50. 49 se confirmaba a través de nuestra cadena asociada CNN recientemente, y hay solo en una zona donde los muertos ya alcanzan los 27. Estamos hablando del estado de Nueva York, que ha sido uno de los más afectados en las últimas horas. De hecho, están pidiendo a las autoridades ahí que se decrete también un estado de emergencia para poder canalizar toda la ayuda, y esa es la imagen que ha marcado los últimos días en los Estados Unidos. En Canadá están en pleno invierno, están acostumbrados a bajas temperaturas en esta época, pero no así de bajas. Estamos hablando de pronósticos que hablaban incluso de unos 50 grados bajo cero en algunas zonas. Además, por cierto, los vientos huracanados, también las precipitaciones, las nevadas, todo parte de una tormenta que es la más fuerte que ha azotado este país en décadas y que se transforma en algún punto en esta llamada bomba ciclónica, que eso es lo que le da potencia también a este fenómeno para que tenga estos efectos que estamos viendo. Y al mismo tiempo también, Mónica, todo esto ocurre en una de las temporadas de mayor demanda en los aeropuertos en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son las fiestas de fin de año y la cantidad de vuelos que se han cancelado desde mediados de la semana pasada es impresionante. Se habla de miles de vuelos cancelados a nivel nacional, porque muchos de ellos son para llegar de un estado a otro. Ahora, este fenómeno empezó con fuerza en el noroeste de los Estados Unidos y ahora se está trasladando entonces a la costa este con los efectos que estamos viendo y que vamos a revisar de hecho en mayor detalle, Mónica, en el siguiente informe que preparó nuestra compañera Laura Soto, que precisamente explica también de qué estamos hablando cuando decimos que acá lo que se está viviendo también es una bomba ciclónica, que es la que ha gatillado la tormenta invernal histórica, pero también una mortal que está viviendo Estados Unidos. Son imágenes que parecen surreales, pero que muestran los impresionantes efectos que ha dejado el paso de una intempestiva tormenta de nieve que ha afectado a gran parte de América del Norte justo en pleno fin de semana de Navidad. Lo que en tiempos normales funcionaba como un restaurante, hoy parece un castillo de hielo. Ocurrió en un municipio cercano a Buffalo, la segunda ciudad más grande del estado de Nueva York, que por estos días se ha convertido en una de las zonas más afectadas por este fenómeno en Estados Unidos, que ya acumula decenas de muertos en todo el país. Estamos en guerra, es una guerra con la madre naturaleza. Esto pasará a la historia como la tormenta más devastadora en la larga historia de Búfalo, que ha tenido muchas batallas, muchas grandes tormentas. Y es que de hecho gran parte de los fallecimientos han ocurrido en el condado de Erie, donde se ubica esta ciudad en la que solo el domingo se acumuló un total de 1,2 metros de nieve debido a las fuertes ventiscas. Las condiciones meteorológicas eran tales que hasta los propios rescatistas quedaban atrapados en una zona en la que están acostumbrados a la nieve, pero que el viento, la poca visibilidad y el frío extremo complicaron las labores. 2/3 de los equipos que salieron durante el momento álgido de la tormenta se atascaron. Tuvimos que enviar equipos de rescate especializados para ir a buscar a los rescatistas. Fue horroroso. Fue una de las peores condiciones que ninguno de nosotros ha visto jamás. La tormenta está regresando en la parte sur del condado de Erie. Tuvieron de 76 a 101 centímetros de nieve durante la noche del domingo, así que cualquiera que declare la victoria y diga que se acabó es demasiado pronto para decir que esto llegó a su fin.
Una tormenta que el Servicio Meteorológico Nacional del país ha descrito como única en una generación y que ha afectado alrededor del 60% de la población de Estados Unidos, con algunas zonas registrando temperaturas de hasta menos 48 grados Celsius. El responsable de tal frío extremo es lo que los meteorólogos llaman una bomba ciclónica, que se produce cuando la presión atmosférica cae de forma muy rápida mientras se forma una tormenta. Los vientos se mueven de las altas hacia las bajas presiones, en donde hay más espacio para que soplen los vientos. Y cuando bajan de los 24 milibares en menos de 24 horas, se habla entonces de una bomba ciclónica. ¿Cuáles son las consecuencias de estas bombas ciclónicas? Vientos muy, muy intensos. Y si está además sumado con nieve, se produce viento blanco o ventisca, lo que es muy, muy peligroso. Este fenómeno se originó el viernes pasado en la zona de los Grandes Lagos, en la frontera con Canadá, país que también se ha visto azotado por este evento. Sus efectos se han extendido hasta Río Grande, en Texas, en la frontera con México. En el estado de Florida, las bajas temperaturas han provocado que las iguanas caigan de los árboles congeladas. En la mayoría de los casos, eso sí, sobreviven y vuelven a recuperar sus fuerzas al entrar en calor. Hasta el lunes en la mañana, más de 10 millones de personas en el país continuaban bajo alerta de congelación, mientras que unos 183.000 clientes seguían sin calefacción ni luz. Asimismo, en la misma fecha, 1.300 vuelos fueron cancelados. They canceled our flight and they said they can't help us. So we don't know what to do. Where are you trying to go? Florida. Okay. This is my third time trying to do this. Se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a moderarse este martes, aunque el total de víctimas mortales podría seguir aumentando en la que para muchos ha sido la peor tormenta invernal en décadas. Ya, vamos ahora a trasladarnos a nuestra región, a Brasil, porque estamos en la cuenta regresiva ya para la toma de posesión de Lula como presidente, exactamente, de Brasil el 1 de enero, pero hay tensión, hay preocupación por la seguridad, sobre todo luego de que durante el fin de semana se desactivara también estos explosivos que fueron encontrados en el aeropuerto de Brasilia, que es el lugar donde van a acontecer todos los actos oficiales de este domingo, y los medios en Brasil están reportando que desde el equipo de Lula están también viendo este nuevo escenario. Algo adelantaba, por ejemplo, el futuro ministro de Justicia, que decía que iban a tener que reforzar las medidas de seguridad para esa fecha, el domingo. Pero además ha trascendido que desde el mismo equipo han visto la posibilidad de cambiar el vehículo en el cual él se traslada por esta explanada de los ministerios que recorre la Catedral, el Congreso, luego el Palacio de Planalto, la sede de gobierno, que es muy tradicional, que siempre se hace en un auto, Mónica, descapotable. Pero la sugerencia que estaría llegando desde algunos integrantes del equipo de Lula, de la policía también, luego de lo ocurrido el fin de semana, es que ahora sea en un auto blindado por motivos de seguridad. No hay una decisión que se haya tomado. Dicen los medios brasileños que esto le corresponde finalmente a Lula tomar esta determinación, aunque claro, algunos dicen significaría un cambio por la tradición que se tiene, pero en este panorama, en este contexto de muchísima polarización, donde se han visto también hechos de violencia, donde todavía persisten estos llamados campamentos de seguidores de Bolsonaro que piden la intervención de las Fuerzas Armadas, hay preocupación además porque la persona detenida por estos explosivos encontrados el fin de semana es un empresario que ha dicho es un seguidor de Bolsonaro y que tenía la intención precisamente de frustrar que Lula llegara a la presidencia. Sí, hemos visto hartos cambios de mando accidentados. No queremos que sea obviamente uno más, pero ya sabemos que van a haber cosas poco normales como la figuración que tenga o no Bolsonaro, que haga ese día. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Vizcarra, cuando Sagasti, perdón, cuando no puede entregar la banda, la entrega afuera en Perú, a Castillo, afuera del Congreso, porque ya no era el presidente. Exacto. O hemos visto como Trump, que no fue al cambio de mando derechamente. O sea,
No sería inédito a nivel mundial, pero ojalá que sea lo más tranquilo y que ese caballero que está ahí lo haga lo más republicano posible. Exacto. Y lo vemos ahí con Donald Trump porque los medios brasileños también están especulando otra cosa. Dicen que ya tendría reservaciones hechas para pasar la fiesta de Año Nuevo, nada más ni nada menos que en Mar-a-Lago. Mira tú, contémosle a la gente que es el resort de la casa, una de las casas, porque además un resort de golf enorme de Trump. Claro, y de esa manera evitar entregar la banda. Vamos a ver qué sucede el próximo domingo también con cobertura especial acá en CNN Chile. Nos vamos a Ucrania, vamos a actualizar, por cierto, lo que está ocurriendo, sobre todo luego de esta declaración que entrega ayer Vladimir Putin, donde dice que él está dispuesto a negociar una solución a este conflicto, pero dice una solución aceptable. Esto fue criticado ayer por algunos asesores del presidente Zelensky en Ucrania, también desde Estados Unidos, que decían que no ven la voluntad de Putin de llegar a un acuerdo. Pero o defina aceptable. Exactamente, defina aceptable. Pero desde Ucrania han lanzado ahí un ofrecimiento con condiciones. Eso sí, lo decía el canciller ucraniano, el ministro de Relaciones Exteriores, en una entrevista con Associated Press, que decía: ok, nosotros proponemos una cumbre por la paz con Rusia. ¿Cuándo? En febrero, cuando se cumpla un año desde el inicio de la guerra. La queremos con mediador. En esta oportunidad queremos que sea la ONU. Hagamos este encuentro en algún edificio de Naciones Unidas con la presencia del secretario general. Neutral. Exactamente, para ahí también dar esa señal. Pero antes de que se dé aquello, Rusia primero tiene que pasar por un tribunal por crímenes de guerra. Eso es lo que decía el canciller ucraniano. Se ve bastante compleja en esa declaración, ¿no? Esa exigencia que pide Ucrania. Pero hay una especie de gallito que con estas declaraciones está ocurriendo. Sí, y hasta dónde llegue la justicia, hasta los autores de crímenes, a los autores materiales o los autores intelectuales o la responsabilidad de mando, vale decir Putin. O sea, si es Putin, imposible, eso no va a haber una aceptación de un tipo de negociación así, es evidente. Y contar que obviamente, como recuerdan las imágenes, esto ocurre después de la ida a Washington de Zelensky y el respaldo nuevamente de Estados Unidos. Entonces, claro, ninguno quiere quedar como el que no quiso negociar, pero definir aceptable para ambos es complejo. Exactamente. Así negociación aceptable. Exacto. Vamos a ver si es que hay respuesta desde Rusia a este ofrecimiento, porque no olvidemos que además ayer Vladimir Putin decía: nosotros sí queremos negociar, los que no quieren negociar son ellos. Así que vamos a ver qué ocurre. Conversaciones que a todo esto están congeladas desde marzo de este año. Congelado también está el ambiente en Alemania, la temperatura en Berlín. Es invierno, hace frío, pero aún así algunos se entusiasmaron para literalmente bajar los excesos de la cena navideña. Es una carrera. Yo debería haber ido a eso. ¿Ya? Es una carrera que lleva 22 años realizándose en Berlín. Se llama... ¿Pato es de verdad? No, es de mentira. No, es de mentira, pero tiene un motivo. Es un ganso más bien, porque así se llama la carrera. Se llama la carrera anual de digestión del ganso, porque es eso lo que se consume tradicionalmente en las mesas alemanas para la Navidad. Y por eso ese nombre, esa figura. Hay varios así que se entusiasmaron, pese al frío, a salir a correr para, dicen ellos, bajar los excesos de la comida. ¿Pero es como muy antigua esta tradición? Sí, 22 años. Ah, igual. Se suspendió hace 2 años, bueno, claro, por la pandemia, y se retomaba ahora. Así que mira, se entusiasmaron algunos. Ahora les queda los excesos de Año Nuevo. Claro, no me voy a incluir. Ahora, sí, pues y esto además hay que decir que aquí sería como los excesos de, o sea, no, como la carrera del qué, del chancho. Gestión de, acá en nuestro país. Sí, no sé. ¿Del pavo? No, porque un pavo, sí. Mi cena navideña. Sí, chanchito, su chanchito, no sé. Bueno, ya, ok, pero podemos hacer una versión. Sí, porque alguna gente, tuve una amiga que me contó comió el congrio, no andar con el congrio aquí, la carrera del congrio. Con lo que usted consumió. Con lo que usted consumió, pues lleva lo tuyo. Ya, me parece. Muchas gracias, Jacinta, nos vamos a ir juntas a la pausa. Oye, miércoles, ya anótenlo, porque Conexión Global Prime Especial, Mario, Jacinta van a estar ahí ayudándonos a recorrer este duro y tortuoso 2022. Tuvimos harto. Así que tenemos harto que conversar este miércoles. Conexión Global Prime Especial Around the World. Pausa y regresamos a CNN Prime con todo el deporte.
Y atención con lo siguiente que les contamos en nuestro sitio web. Los dueños de ISAPRE, Banmédica y Vida 3 van a exigir compensaciones a Chile mediante mecanismo de resolución de conflictos. ¿Qué fue lo que se dijo? Lo que se dijo a través de una carta, según publica y adelanta el diario La Tercera, es que el gerente general de Empresas Banmédica informó al gobierno que su controlador, ¿cuál es su controlador? La estadounidense United Health Group, va a iniciar mecanismos de resolución de conflictos que están establecidos en el TLC suscrito con Chile. Todo esto en medio de lo que ellos califican como un creciente ambiente de incertidumbre e incomodidad frente a los sucesivos cambios en las reglas del juego, al margen de lo dispuesto en las leyes y bajo las cuales se toman importantes decisiones de inversión. Entonces sería el segundo controlador de ISAPRE que decide activar el mecanismo de solución de controversias. La primera fue Bupa British United Provident Association, que es el controlador inglés de ISAPRE Cruz Blanca. Entonces ambas acciones se están juntando con los controladores de varias compañías de seguros de vida, producto del retiro de ventas de rentas vitalicias que se aprobó en el Congreso. Esta carta, que fue enviada el lunes por Empresas Banmédica, llegó, se supone, y se suma entonces a hartas autoridades que las reciben, entre ellas la ministra de Salud, también el ministro de Hacienda. Ellos hablan de cambios en las reglas del juego. Dicen que hay incertidumbre y sentencias de la Corte Suprema en materia de tablas de factores. Recordemos que hace mucho tiempo que la Corte Suprema pidió que se cambiara la tabla de factores y frente a eso ha fallado en contra de las ISAPRES en general. En la misiva, además, se recuerda que el máximo tribunal del país mandató a las ISAPRES a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir las diferencias de precios que pudieran producirse producto de la aplicación de dicha tabla. Sostienen que en noviembre el fallo se hizo público y las ISAPRES han pedido a la Superintendencia de Salud un pronunciamiento sobre la forma en que se va a ejecutar lo dispuesto por la Corte, entendiendo que la aplicación debe ser razonable y que a su juicio la autoridad cuenta con facultades para aquello. Un tema entonces que va a seguir generando, por supuesto, que reacciones y que vamos a profundizar en las siguientes ediciones. Viene CNN Tiempo y después nos reencontramos en Aquí se debate. Vamos a evaluar el año político, no solo el proceso constituyente, las dos alianzas, la de gobierno o las de gobierno, la oposición en qué estado está, quién o quiénes son las figuras políticas del año. Un gran panel en Aquí se debate, así es que después de CNN Tiempo, por supuesto que las y los esperamos. Lunes 26 de diciembre. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.